Bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente semana. El día de hoy les tenemos preparado un episodio sensacional. Lo que vamos a hacer hoy es que te vamos a enseñar cómo puedes pasar el juego de Mario Bros 3. Así es, este clásico juego y tan difícil juego de Mario Bros 3. ¿En qué te gusta? En media hora, si eres muy hábil. Y pues tal vez un poquito más de tiempo, no una hora tal vez si no eres tan hábil, porque es un juego difícil, pero por lo menos te vamos a enseñar cómo pasarlo súper rapidísimo, o sea, porque normalmente te puede tomar más de 2 horas, jugando este juego, pero nosotros te vamos a enseñar un trucazo con el cual puedes pasar este juego en minutos y lo vamos a hacer juntos, ¿sale? La verdad es que Mario Bros 3 es un juegazo, aparte de ser un juego clásico, realmente era un juego difícil, pero muy divertido. Tenías que jugar a lo largo de 90 diferentes niveles, los cuales estaban repartidos en 8 mundos, que eran el de la Tierra Verde, el de la Colina Desierta, el de la Costa Marina, el de la Gran Isla, el del Cielo, Tierra Congelada, Tierra de Tuberías y la Tierra Oscura. Pero sin embargo, algunas personas no lo saben, que existe un truco, el cual consiste en encontrar 3 flautas mágicas, y con estas flautas lo que puedes hacer es que puedes saltarte a lo largo de esos 8 mundos, te los puedes saltar, puedes ir del primer mundo hasta el 8º mundo, y si ya conoces este trucazo, pues déjanos tus comentarios también para saber qué opinas de este juego, y si alcanzaste a jugar esta versión de Super Mario Advance 4, que es la que vamos a jugar el día de hoy. Y para enseñarte este trucazo, lo que vamos a hacer es que vamos a jugar la versión de Super Mario Advance 4 que salió para Game Boy Advance. Pero obviamente pues esta versión es la misma que salió en Super Nintendo, en Super Mario All Stars, la cual está súper bonita. Aprovecha los 16 bits para agregar más color. Y las 3 flautas te vamos a decir de una vez dónde están ubicadas. La primera flauta está en el mundo 1-3. Estamos en el mundo 1, entonces tenemos que pasar la primera escena, luego la segunda y hasta la tercera. Y la segunda flauta va a estar en el castillo. Sale aquí en este mismo mundo, ¿no? Que empiezas a pasar la escena 1, el nivel 2 y luego llegas al nivel 3. Y aquí es donde tienes que prestar atención porque aquí es donde está la flauta. Es lo que estamos buscando. Vamos a acelerar la velocidad del video, pero recuerda que la primera flauta está en el final del mundo 1-3. Antes de que llegues a esta parte, no puede ser, bueno, vamos que sigamos. Bueno, aquí prestar mucha atención. En este bloquecito blanco te tienes que agachar durante 5 segundos, haces la palanca hacia abajo durante 5 segundos y eso va a hacer que tu personaje se vaya por detrás del escenario. Y aquí vemos que en este cofre está la primera flauta. La siguiente flauta se encuentra en el castillo. Aquí nos vamos a meter al castillo. Y... híjole. Vamos a intentar pasarlo así. Aquí creo que hay una... Está bien, porque lo que buscamos es esto. Aquí lo que tienes que hacer es que te vas volando, agarras vuelo y te vas volando. Y te subes hasta acá arriba lo más alto que puedas y te vas hacia la derecha para que puedas pasar del otro lado. Aquí si sigues avanzando te vas a dar cuenta de que no va a poder tu monito. Entonces lo que tienes que hacer es que haces la palanca hacia arriba, como si te metieras a una puerta. Y eso te va a pasar hacia este pasaje secreto donde está la siguiente flauta. Y aquí ya tenemos 2 flautas, lo que necesitamos es ir por la tercera flauta, la cual se encuentra en el mundo 2. Entonces aquí lo que puedes hacer es que puedes activar la primera flauta. Vamos a activar la primera flauta. Aquí como podemos ver estamos en el mundo 9, que es una zona de warps. Entonces aquí lo que hacemos es que nos metemos en el mundo 2 porque vamos a ir por la siguiente flauta, la cual está muy bien escondida. Aquí voy a adelantarle un poco al video. Necesitamos recuperar el martillo y él lo tiene, muy probablemente. Ahí está. Ahí está. Con ese martillo ya podremos liberar el pasadizo que nos llevará a la flauta.
el cual está aquí. Estamos en el mundo 2, tuvimos que haber pasado por todos estos mundos, incluso el castillo y el mundo de arena. Bueno, el nivel de arena. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a activar el martillo. Hay que derrotar a este monito, que es el que tiene... A estos dos monitos que son los que tienen la flauta. Vamos a ver. Ándale. ¡Uy, qué buena suerte! Gracias a Dios. Y listo. Ahora sí, con las flautas podemos ir hasta el mundo 8. Vale la pena ir por las flautas, porque así te puedes saltar todo el juego, ¿no? Y si nunca pasaste Mario Bros. Con este truco tan sencillo, bueno, no, ni tan sencillo, ya ven que sí nos costó un ratito, pero pues vale la pena, te puedes saltar hasta el mundo 8. Y ya de ahí depende de ti, porque tampoco es fácil pasar el mundo 8, realmente está difícil, pero está súper divertido. Y listo, estamos en el mundo 8. Y ya de aquí depende de ti y de tus habilidades. Vamos a ver un poquito cómo es el mundo 8. Eso fue muy buena suerte. Híjole, si estuvieran en un Game Boy, eso sería más fácil, pero como estoy en una computadora es súper difícil mover el punto. Ayuda de Dios. Oh no. Oye, sí, con la ayuda de Dios y todo se puede. Llegamos. Primer jefe del mundo 8. Vamos a ver quién eres tú. Ahí está, gracias a Dios. Eso fue suerte. El jefe fue fácil, pero el nivel es difícil, ¿no? Los niveles son difíciles. Y si seguimos avanzando, pues se pone más difícil, ¿no? Y eso fue todo por ahora, amigos y amigas. Si te gustó este video, recuerda regalarnos un likecito y suscribirte al canal. Muchas gracias, que Dios te bendiga y hasta la próxima.